Hoy hablaremos de un C-drama que ha cautivado a millones de espectadores: El amor entre el hada y el demonio. Esta producción china se enmarca en el género histórico fantástico y fue transmitida en el año 2022. Sus protagonistas son Esther Yu y Dylan Wan, como los conocemos en Occidente, o Yu Chu-sin y Wang Heidi en sus nombres originales. A Dylan Wan ya lo habíamos visto en este canal interpretando a Do Min-si en Jardín de Meteoros. Este drama cuenta también con un elenco excepcional en el que destacan los actores que dieron vida a personajes como Chang Hen, el hada Dan-jin, Ye Li, Chirinitsi y Ron Hao. Este último interpretó a un villano memorable con una presencia imponente y emocionalmente compleja. Pero más allá de su ambientación mágica, escenarios espectaculares y efectos visuales impresionantes, El amor entre el hada y el demonio nos deja una enseñanza poderosa: el amor como fuerza transformadora. Aquella definición bíblica del amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, que no es egoísta ni guarda rencor, se refleja a lo largo de la historia, en distintas relaciones humanas que se entrelazan y evolucionan. Y aunque puede estar dirigida a un público más sensible o femenino, no recae en el cliché ni es cursi, pero sí profundo. También observamos el otro lado del espectro, el poder destructor de la traición y de un corazón roto. Este es precisamente el origen del conflicto entre el reino de las hadas y el reino de la tribu de la luna. Yan, fundadora de este último, fue traicionada por alguien del reino de las hadas. Herida y resentida, decide marcharse con su pueblo atravesando el mar de Canyan y funda el nuevo reino. Desde el dolor, da origen al poder más temido de los 3 reinos, el fuego del infierno. Un poder tan devastador que consume no solo al portador, sino también a quienes lo rodean. La serie comienza con una leyenda: la historia de Don Fan Sin San, Señor Supremo de la Luna. Se le retrata como un criminal temido, cruel y despiadado, causante del caos entre los 3 reinos. Se le acusa incluso de haber exterminado al clan Silan y de ser responsable de la muerte de 3.000 inmortales. Sin embargo, pronto descubriremos que la historia, como en muchas narraciones humanas, ha sido contada desde una sola perspectiva: la del reino de las hadas. Y como bien se dice en una película estadounidense, la historia no se cuenta como realmente ocurrió, sino como la recuerda quien la cuenta. A medida que avanza la trama, comprendemos que el reino de las hadas no es tan puro ni tan noble como se presenta, y que la tribu de la luna no es tan malvada como se la pinta. Ellos también fueron víctimas de Chu Yuntian. Cuando Don Fan Sin San logra dominar el fuego del infierno, el temor se apodera de los 3 reinos. Es entonces cuando Chirinitsi, la diosa de la guerra y una de las figuras claves de la historia, se sacrifica para sellar el espíritu del Señor Supremo de la Luna junto con 100.000 soldados de su pueblo. Este evento marca uno de los conflictos centrales del drama, aunque no el único. No debemos olvidar que estamos ante una historia de fantasía, donde el conflicto entre el bien y el mal está presente desde la creación misma del universo. En este contexto, aparece un dios maligno llamado Tai Sui, cuyo poder había sido sellado y cuyo cuerpo destruido, pero al ser inmortal, nunca pudo ser erradicado por completo. Su contraparte es la diosa de Sichan, que resulta ser la dulce Xiaola Huan, nuestra orquídea reencarnada. Tai Sui se alimenta de la guerra, del odio, del rencor entre los 2 reinos, creciendo en poder mientras el conflicto se intensifica. Él es el verdadero enemigo de todos, el antagonista común que amenaza con devorarlo todo. Ahora,
Para aclarar algo importante, no es que los inmortales no puedan morir, sí pueden. De hecho, nacen, se transforman, se enamoran, se casan, tienen hijos y eventualmente mueren. Lo que los hace distintos es que viven muchísimo más tiempo y conservan su juventud y belleza por siglos. Literalmente parecen eternos, pero no lo son. En lo que respecta a la historia de amor entre Orquídea, una hada sin nombre, sus inicios, que más adelante se convertiría en la diosa de Sichan, y Don Fan Sin San, el señor supremo de la luna, lo cierto es que ellos no estaban destinados a estar juntos. Desde antes de su nacimiento, ya se había pactado un compromiso. Los clanes de Silán y el reino de las hadas prometieron a la diosa Sujin, es decir, Orquídea, en matrimonio con Chang'e, el actual dios de la guerra del reino de las hadas. La aparición de Don Fan Sin San fue, en apariencia, un accidente del destino, y así se forma un triángulo amoroso que sí es un cliché clásico en los doramas, pero que aquí se desarrolla con matices interesantes. Puedo intuir que debido a ese pacto ancestral, Orquídea se siente naturalmente atraída por Chang'e. De hecho, él se convierte en su amor platónico. Pero no era la única. Todas las hadas jóvenes del reino suspiraban por él. Algunas incluso llegaron a perder la vida por ese amor. Por su parte, Chang'e también se enamora genuinamente de Orquídea, aunque sin saber quién es realmente, pues alguna vez ella le salvó la vida. Para protegerla, especialmente de su propio hermano, decide borrar sus recuerdos. En el reino de las hadas, Orquídea es discípula de Simin, la diosa encargada de custodiar el destino de todos los seres mortales e inmortales. Aunque ella no puede intervenir directamente en el curso de los acontecimientos, puede ver lo que está por suceder. Claro, si eliges cambiar un destino, tienes que estar dispuesto a enfrentar las consecuencias. Simin, por su parte, también se enamora de alguien prohibido y por ello es desterrada del reino por Lord Yuchon, algo que solo descubriremos hacia el final de la historia. Un día, Orquídea revisa el libro del destino de Chang'e y se da cuenta de que su línea de vida está rota. Con el poco poder que le queda, porque su verdadero poder está sellado, decide ir a salvarlo. En ese momento, Chang'e se encontraba reparando la torre del Mar del Olvido, donde Don Fan Sin San estaba encerrado. Ella cae accidentalmente en la torre y al entrar en contacto con su espíritu primordial lo despierta. Sin querer, impone sobre él el hechizo de la maldición del corazón y eso la conecta directamente con él. Al mismo tiempo y sin saberlo, es transportada al árbol de las emociones de Don Fan Sin San y con solo tocarlo, ese árbol comienza a sanar. Una metáfora preciosa sobre la capacidad del amor para restaurar lo que parecía marchito. Gracias a esa maldición, Orquídea logra sobrevivir a los instintos asesinos del Señor de la Luna, quien, si bien es inteligente y calculador, también es despiadado. Pronto se da cuenta de que no solo no puede matarla, sino que además debe protegerla, y a través de ella comienza a experimentar emociones que le habían sido removidas deliberadamente para poder controlar el fuego del infierno. El miedo, la tristeza, la alegría, la empatía, la ternura y sobre todo el amor. Porque en su universo, amar era una debilidad, un obstáculo para alcanzar el poder absoluto. Esta idea, la del amor como carga, no es nueva. De hecho, ya la analizamos en el video anterior sobre Novoland, Eclipse de Perlas. Pero a pesar de esas condiciones particulares, el amor que surge entre ellos es muy real. No fue una consecuencia forzada de la convivencia, sino el resultado de un conocimiento profundo del otro. Don Fan Sin San, por ejemplo, empieza a hacer cosas por Orquídea que jamás había hecho por nadie desde que se convirtió en Luna Suprema. Recogerle el rocío de la mañana, llevarla a ver el amanecer, prepararle sopa de flores, consolarla
intentar hacerla feliz. Comienza a preocuparse por ella al punto de respetar sus sueños. De lo contrario, no la habría dejado ir cuando fue asignada a una tarea que la pondría en peligro bajo la mirada de Lord Chunchon, quien casi acaba con ella. Para mí, uno de los momentos más emocionantes de la serie fue cuando Don Fan Sin San la salva públicamente frente a todos. Allí se da el primer enfrentamiento con Chang Hen por ella. Creo que en ese momento, si Don Fan hubiera querido, podría haber destruido Chu Yuntian, pero no lo hizo. Por ella. A pesar de que aún no había recuperado por completo sus emociones, ya mostraba una especie de ética en la guerra. No atacar a un oponente en desventaja. Algo que no puede decirse del Lord Yunchon, quien sí aprovechó la debilidad de Don Fan Sin San para culparlo de la masacre de los 3000 inmortales, crimen cometido en realidad por Rohan, y así justificar el inicio de la guerra. Una guerra en la que Orquídea terminaría siendo la gran sacrificada. Viene una segunda etapa en la relación entre ellos que se desarrolla en el reino de la tribu de la luna. Allí él la lleva, después de salvarla de las garras de la muerte, a manos del Lord Yunchon. Es en ese lugar donde ella descubre su verdadera identidad, el respeto y también el temor que su pueblo le tiene. Entonces, claro, se da cuenta que lo había ofendido y se había burlado de alguien que no era precisamente cualquiera. A pesar de que él siempre había sido un ser frío, solitario y déspota, Orquídea era la única con quien se relacionaba y en el fondo no quería perder ese vínculo. Lo que él no lograba entender era el apego de ella por Chu Yuntian, ni ese deseo casi obstinado de regresar. Para intentar complacerla, le construyó una sala Simi con las 8500 flores que ella le hizo contar. Pero Orquídea, ingenua y aún ajena a las complejidades del mundo al que ahora pertenecía, no comprendía que su regreso al reino de las hadas era imposible. Había sido declarada traidora. Los días siguientes fueron tensos, muy tensos. Él, en un acto de control, la encierra en aquella sala bajo un clima tormentoso, cargado de rabia contenida y emociones no dichas. Entonces, ella recuerda el secreto que comparte, el poder de intercambiar cuerpos con un beso, y lo engaña. Lo que sigue es una secuencia tan divertida como peligrosa, porque en su afán por escapar, ambos terminan arriesgando más de lo que imaginaban. Cuando Chang Hen va a rescatarla a escondidas de su hermano, es Ron Hao quien se da cuenta del cambio de cuerpos. Sin embargo, Don Fan Sin San, siendo astuto y estando en el cuerpo de Orquídea, le hace ver que Chang Hen en realidad no podía protegerla de su hermano y tenía razón. Orquídea, al presenciar que el destino de Don Fan Sin San era la muerte, lo impide. Y ese instante, esa escena es también muy emocionante porque no solo la salva, él, en un acto de desafío y provocación, la besa frente a Chang Hen como una declaración de poder, pero también de celos. Durante su estancia en la tribu de la luna, Orquídea descubre la infancia de Don Fan Sin San, su dolor, su historia y cómo llegó a convertirse en el temido Luna Suprema. Comprende que no cometió parricidio, que fue víctima de un destino cruel, pues era quien tenía el talento para dominar fuego al infierno y tuvo que lidiar con la irritabilidad que la vuelta de sus emociones le produjo a Don Fan Sin San. También empieza a ver el dolor colectivo de ese reino. Las viudas que aún esperan a sus esposos, las madres que siguen aguardando por los hijos que alguna vez marcharon como parte de los 100.000 soldados sellados por Chidimitsi. Todo lo que se perdió mientras Don Fan estuvo encerrado. Todo lo que la guerra les arrebató. En medio de esa situación hay escenas profundamente conmovedoras, como esa en la que Orquídea, sin saberlo, se coloca una flor blanca en el cabello, ignorando su significado entre las mujeres del reino, el símbolo de una viudez eterna, o los muñecos de arcilla sin rostro que las esposas fabricaban para mantener viva la memoria de quienes no regresaron. Ese detalle en particular
fue bastante importante, porque Orquídea venía de un mundo de hadas, casi como el que Disney nos ha vendido. Pero fuera de ese reino había otra realidad, una marcada por el duelo, la pérdida y la espera interminable, y ella comienza a ver ese contraste con una mirada nueva, más empática, más madura. Gracias a Orquídea, Don Fancinsan vuelve a ver a su padre en el río de la pérdida de la memoria, donde descansan las almas de los inmortales. Allí se enfrenta a él en una escena potente, cargada de dolor y emoción. Una escena que demuestra el talento actoral de Dylan Wan. Su padre le pide que atraviese su alma nuevamente para que no cargue con las emociones que tanto lo lastiman. Pero esta vez él se niega, porque ahora decide por sí mismo y no quiere seguir siendo un monstruo sin sentimientos. Prefiere cargar con el peso de sus emociones. Luego de ello, logra reconciliarse con su hermano Sun Fen. Pero con Orquídea las cosas no avanzan. Hay una diferencia que parece irreconciliable. Él no renunciaría a la guerra contra el reino de las hadas. Y aunque ella lo comprendía, no podía aceptarlo, porque ese era su pueblo y ella no podía permitir que se destruyera. Y de ahí saltamos tal vez a la parte más divertida y entrañable de toda la historia, cuando todos terminan en el reino humano, cada uno por razones distintas. Y aquí comienza la tercera etapa en la relación entre la Luna Suprema y Orquídea, una etapa donde los sentimientos empiezan a enredarse aún más, pero también a florecer con más honestidad. En el mundo mortal hay un punto en común para varios personajes. Tanto Chang'e como Chidienichi se convierten en humanos y deben atravesar sus pruebas según lo que está escrito en el libro del destino. Pero el destino de Chidienichi es brutalmente trágico, porque al haber intervenido para cambiar el destino de Ron Hao, su castigo fue reencarnar una y otra vez, muriendo siempre a manos del hombre que ama, una condena cíclica, dolorosa, inevitable. En cuanto a Chang'e, reencarna como Xiao Run, y aquí es donde viene uno de los mejores giros, porque Xiao Run es todo lo contrario al Chang'e que conocíamos. Es extrovertido, desobediente, indisciplinado, bromista, apuesta sin pudor. Vive como si nada le importara. Lo mejor de todo es ver cómo los enemigos se transforman poco a poco en amigos. Don Fancinsan tiene que soportar, entender e incluso cuidar a este nuevo Chang'e. Termina siendo su amigo, su hermano, su cuñado, su confidente. Y en una evolución hermosa llega incluso a compadecerse por el destino que tiene que atravesar y que para que se cumpliera tuvieron que provocar. Mientras todo esto pasa, los sentimientos de Orquídea también evolucionan. Ya no mira a Chang'e con la misma ilusión del inicio. Ese amor idealizado que sentía por él se ha desvanecido. Ahora todos sus pensamientos, todos sus recuerdos giran en torno a Don Fancinsan. Él ocupa su mente y también su corazón. Y claro, como no podía faltar, los celos hacen lo suyo, regalándonos escenas tan graciosas como encantadoras, como esa en la que Don Fan maquilla a Orquídea o cuando ella le reclama llena de celos por su cercanía con Chidienichi. Esos pequeños momentos nos muestran cuánto han cambiado su relación. Hay una incomodidad de lo no dicho y una conexión cada vez mayor. Pero entre ellos todavía había una herida abierta, la falta de confianza. Y esa grieta es justo lo que aprovecha Ron Hao para manipular a Orquídea, convenciéndola de envenenar a Don Fancinsan. Lo que ella no sabía es que él ya había notado sus intenciones. Sin embargo, no la detuvo, porque la quería y porque necesitaba llegar al fondo de lo que estaba pasando. Por eso lo permitió. La escena ocurre la noche de bodas. Él la invita a sentarse a su lado con la serenidad de quien sabe más de lo que dice. Le propone esperar juntos a que Chang'e y Chidienichi logren atravesar sus pruebas o su karma. Y en ese momento le confiesa algo que se queda grabado, que la ha visto vestida de hada, vestida como un miembro de la tribu La Luna, pero nunca, nunca tan hermosa como esa noche.
Él apenas roza el vino envenenado, pero el verdadero golpe viene de otra parte. Un espíritu maligno oculto por Ron Hao en una de las perlas de la corona de Orquídea lo ataca por sorpresa. En medio del caos, Chirinix intenta matar a Orquídea y todo el plan de superar las dificultades se viene abajo. Y entonces, entre verdades que salen a la luz, Don Fan Sin San descubre algo que lo sacude. Orquídea es en realidad la diosa de Sichan, y de ello también se da cuenta el hada Dan Yin. Ambos logran escapar y regresar al mundo inmortal, pero no hay tregua. El reino de las hadas, liderado por Long Yun-chon, los ataca sin piedad, aprovechando que Don Fan ha perdido parte de su poder. Sorprendentemente, quien acude en su ayuda es Chang-hen, aunque todos sabemos que su verdadera motivación sigue siendo Orquídea. En ese enfrentamiento, ella se interpone para proteger a Don Fan con su propia vida. Él muere y ella desesperada lo devuelve al mundo usando el poder de su sangre mágica. Es un acto de entrega total que rompe cualquier muro que todavía hubiera entre ellos. A partir de ahí, ya no hay espacio para seguir ocultando lo que sienten. Orquídea le propone matrimonio, una declaración tan directa como valiente. Pero como era de esperarse, no todos están dispuestos a aceptarlo, y lo que viene es una lucha no solo contra enemigos externos, sino contra todo un mundo que no los quiere ver juntos. Ambos deben atravesar pruebas físicas y espirituales que no perdonan. Orquídea, que llega de un pueblo enemigo, tiene que probar que merece el título de reina de la luna. No basta en la belleza ni la bondad. Debe demostrar valentía, temple y lealtad hacia un pueblo que la mira con recelo. Don Fan Sin San, por su parte, debe demostrar ante su gente que su amor por ella no lo ha vuelto traidor. Tiene que reafirmar su fidelidad, poner en juego su honor y su cargo para que nadie pueda cuestionar su decisión de unir sus destinos. Esas pruebas no son solo combates o rituales, son pruebas que exponen el alma. Allí se mide el coraje, la renuncia, la capacidad de perdonar y de elegir. You got me open, I keep bleeding, I keep bleeding, love, I keep bleeding, I keep... Chang-hen finalmente renuncia a Orquídea. No es ajeno al amor que ella siente por Don Fan Sin San y sabe que nada puede cambiarlo. Pero antes de separarse, los tres logran algo importante: apaciguar a las almas fragmentadas que vagaban en el río de la pérdida de la memoria. Almas que no podían descansar en paz por la tortura que les había infligido el señor de la ciudad de Hachi, que no era otro que Ron Hao. En ese momento, Don Fan Sin San y Chang-hen tienen una conversación de igual a igual. Y es ahí donde Don Fan revela la verdad sobre su viejo amigo. Chang-hen confronta a Ron Hao y ese regresa con él al reino de las hadas. Allí es encarcelado y manipulado por Lord Yun-chon, que lo usa como pieza clave para justificar la Gran Guerra. Ron Hao, en un último acto de sinceridad, le abre los ojos a Chang-hen. Le advierte que su hermano no actúa por el bien del reino, sino por un interés egoísta, y que aunque no quiera, él mismo terminaría involucrado en la guerra que se avecina. Una guerra en la que la tribu de la luna parte con enormes desventajas. Don Fan ha perdido su fuego el infierno, sus 100,000 soldados siguen sellados y Orquídea está en grave peligro. Chirinix reclama su espíritu primordial. En medio de ese panorama, Don Fan Sin San queda atrapado en una encrucijada: la supervivencia de su pueblo o la vida de Orquídea. Y no es que pudiera elegir. Para salvarla necesitaba que ella no lo quisiera más, pero el tiempo se acababa. Así que le confió a su hermano Sun Fen la misión de sacrificarla. Mientras Don Fan, debilitado y vulnerable, se ve tentado por el espíritu maligno Tai Sui. Y entonces llegamos a la Gran Guerra. Una batalla sin compasión donde ambos reinos terminan destruyéndose mutuamente. A Lord Yun-chon no le importaba la vida de nadie, solo quería ganar, solo quería haber derrotado a Don Fan Sin San. Y aquí inevitablemente surge la pregunta: ¿cuántos gobernantes así hemos tenido a lo largo de la historia? ¿Cuántas guerras, incluso hoy,
se libran por la ambición de unos pocos. En esa guerra, el sacrificio final es Orquídea. Ella empuña la espada capaz de romper la maldición del corazón que la unía a Dunfán y se la clava a sí misma. Con su muerte, libera su verdadero poder, el más grande de todos, porque ella podía devolver la vida, y lo hace. Revive a los muertos, libera a los 100.000 soldados, rescata el espíritu de Chi-Nixie. La escena es desgarradora. Su muerte, el grito ahogado de Dunfán Sin-San, es de esas imágenes que se quedan grabadas. Podría verla 100 veces y siempre me haría llorar. Sin ella, él no soporta el vacío, se derrumba, cae en un sueño profundo donde en un mundo ilusorio vive feliz a su lado, pero algo no encaja. En ese sueño, ellos son felices, pero los demás no, y es Chang'e que lo despierta, lo saca de ese refugio para llevarnos a la recta final de la historia. La diosa Siyu renace aparentando no recordar nada. Sus gestos y costumbres, sin embargo, son distintos a los de Orquídea, y eso desconcierta a Dunfán Sin-San. Él la observa atrapado entre la esperanza y la desolación. Ella, por su parte, ha regresado con una sola misión: enfrentar a Tai Sui sin permitirse la debilidad de volver a amar. En un intento de protegerlo, Orquídea le pide que la olvide, que busque otro amor, pero él le responde que no hay nadie más que pueda ocupar su lugar. La escena transcurre en el puente de los candados. Allí Dunfán le confiesa que para quienes lo conocen es muchas cosas. Algunos lo necesitan, otros le temen, unos lo respetan y otros lo admiran. Pero solo ella lo ha amado a pesar de sus espinas. Ese instante quiebra las murallas de Siyu, justo antes de enfrentarse a Tai Sui. Un gesto mínimo, pero cargado de significado para ambos, la delata, revelando que Orquídea aún vive en ella. Entonces, Dunfán descubre que el libro del destino de Orquídea está roto y que solo él puede salvarla. Esta vez sería él quien se sacrificaría. La batalla es feroz, pero él entrega su vida por ella, llevándose a Tai Sui con él, destruyéndolo con el fuego cristalino que Dunfán Sin-San logra dominar. Pero no se asusten. 500 años después, Dunfán regresa a los brazos de su amada Orquídea, ahora convertida en la diosa Siyu. Por último, no puedo dejar de hacer una mención especial al villano Ron Hao, interpretado magistralmente por un actor que ya había podido ver en otras producciones. Su personaje me resultó fascinante por su complejidad. No es el típico antagonista dominado por la locura o la ambición desmedida, sino por un sentimiento tan humano como peligroso: el amor. Un amor que en su versión más oscura lo llevó a cruzar todos los límites. Y así llegamos al final de este drama, un relato donde el amor fue la fuerza que impulsó sacrificios, redenciones y lealtades inquebrantables. Entre escenas intensas, conmovedoras y en ocasiones divertidas, queda una lección clara: una vida sin amor es, en esencia, una vida vacía. El amor entre la hada y el demonio es una historia que te atrapa, te emociona y te deja pensando que sin amor la vida pierde su magia. Si te gustó esta reseña y quieres descubrir más dramas que te hagan sentir así, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo mejor está por venir. Y no te olvides dejarle un me gusta. Chao, chao.